Estimados oyentes, les habla Nikos Ricoy, y en poco más de 45 minutos expondremos hoy la primera enseñanza de una serie de 6 que tendremos a lo largo de la semana sobre diferentes aspectos del verdadero Evangelio. Y digo verdadero Evangelio no por ser exclusivista, sino porque en el día de hoy, en el ambiente cristiano evangélico, hay muchas prédicas de moral y filosofía que son solo eso, moralidad y filosofía que pretenden pasar por Evangelio pero no lo son. La Biblia dice con toda contundencia que son evangelios diferentes. Todos conocemos lo que dice Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 8. Parafraseando el texto de Pablo, dice: «Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que perturban y pervierten el evangelio de Cristo. Pero si alguien, sea hombre o ángel, os anunciase otro evangelio diferente, sea maldito». Las palabras de Pablo son para temblar y para reflexionar. Porque en el día de hoy tenemos, por ejemplo, el evangelio materialista de la prosperidad que pasa por evangelio pero no lo es. También tenemos en muchas iglesias el evangelio sensacionalista y egoísta de los milagros. Otro evangelio es el famoso evangelio de salvación por obras. O incluso el tan conocido y facilón evangelio de pase al frente, o pase al altar, levante la mano, repita esta oración, o Dios tiene un plan maravilloso para su vida, o confía en las 5 leyes espirituales, acepte a Jesús en su corazón, etcétera, etcétera. Pero todo esto no es el evangelio verdadero que salva. Todo esto no es bíblico. Para que lo entendamos, pongamos esta ilustración sencilla al estilo de las parábolas del Señor Jesús. El evangelio del reino es como un número de teléfono, como una contraseña o como un pasaporte. Por ejemplo, si alguien quiere llamar y no tiene todas las cifras del número de teléfono, o las tiene desordenadas, o incluso le falta tan solo una cifra, ese número dará como erróneo y nunca se podrá llamar. Si un pasaporte no tiene todos los detalles correctos, a la persona nunca le dejarán pasar la frontera. Si en una frontera las autoridades son tan exigentes, imagínese, estimado oyente, en la frontera del cielo, cuando usted presente su evangelio, o sea, su pasaporte, y le digan: «Este evangelio no vale, es falso, está incompleto». Entonces usted escuchará las palabras de Mateo capítulo 25 versículo 41. «Apártate de aquí, maldito, al fuego eterno». De la misma manera, estimado oyente, cuando Dios pida al hombre la clave o el pasaporte para poder entrar al cielo, es decir, cuando pida el evangelio verdadero para poder entrar a la eternidad, y la persona no lo tiene completo ni ordenado, entonces nunca podrá entrar en la eternidad a la presencia de Dios. Por eso es tan importante conocer, predicar y creer el verdadero evangelio. Dios es perfecto, por lo tanto exigirá un evangelio completo, ordenado y perfecto. Esto es serio, estimado oyente. Un error y no entras. ¿Quién quiere correr ese riesgo de la eternidad? Por eso estamos hoy aquí para enseñar y confirmar el verdadero evangelio. En resumen de esta presentación, antes de entrar de lleno en la exposición, explicación y desarrollo del verdadero evangelio, el resumen es este. Primero, cuidado porque hay varios evangelios que no son evangelio. Segundo, examina el evangelio que tienes y crees a ver si está completo, está ordenado y es el evangelio perfecto. En las exposiciones bíblicas de estos próximos 5 días siguientes, ayudaremos a ver en qué evangelio estás confiando. Vayamos entonces al desarrollo de nuestro primer tema en el día de hoy, cuyo título es El Evangelio desde el punto de vista jurídico. Si hiciéramos una encuesta sencilla en las iglesias y preguntáramos a las personas ¿qué es el Evangelio?, tendríamos todo tipo de respuestas. De hecho, yo hice esta encuesta. Unos dirían: bueno, el Evangelio es la palabra de Dios. Bueno, y yo le diría: eso es una respuesta muy general que no dice nada. Otros dirían: el Evangelio es la buena noticia de salvación. Entonces yo le preguntaría: ¿cuál es esa noticia buena y en qué consiste esa salvación? Otros dirían: bueno, el Evangelio es el relato de la vida de Jesús. Pero yo les diría que una biografía no salva. Otros dirían: bueno, el Evangelio es la forma que Dios quiere que vivamos. Y yo les diría que eso es moralidad, y la moralidad no salva. Otros dirían: bueno, el Evangelio es el Nuevo Testamento. Bueno, yo les diría que en el Nuevo Testamento está el Evangelio, pero no todo el Nuevo Testamento es el Evangelio.
Y por último otros dirían, bueno, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelios. Entonces yo le diría que esos son 4 periodistas que hicieron un relato de una biografía de una persona. Pero una cosa son los evangelios y otra cosa es el evangelio. El evangelio es algo muy concreto que está en los evangelios y uno necesita saber qué es el evangelio. Y así podríamos seguir con diferentes respuestas, pero pocos son los que dan concretamente la respuesta correcta. Nosotros daremos al final la respuesta concreta y correcta. Entremos en materia. La Biblia presenta concretamente el Evangelio verdadero como si estuviéramos en una sala de justicia, donde el hombre es el delincuente y culpable, y Dios es el legislador y juez. Por lo tanto, en el Evangelio se manejan los mismos términos que se usan en una sala de justicia. Imaginemos una de esas películas de jurados, de abogados o de jueces. En una sala de justicia hay un juez. En el Evangelio también hay un juez. Dios es juez. El Salmo 7, versículo 11 dice que Dios es un juez justo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8 dice que Dios es un juez justo. Romanos capítulo 3, versículo 26 dice que Dios es justo. En una sala de justicia hay un delincuente. En el Evangelio el hombre es el delincuente, porque un pecador es un delincuente que ha roto la ley de Dios. En una sala de justicia está evidentemente la ley. En el Evangelio están los mandamientos de Dios que el hombre ha roto, la ley de Dios. En una sala de justicia hay un veredicto y una sentencia. En el Evangelio también hay una sentencia, el hombre es culpable. Santiago capítulo 2 dice que si uno rompe un solo mandamiento se hace culpable de todos los mandamientos de Dios. En una sala de justicia se analiza la infracción de la ley. En el Evangelio, el pecado es infringir la ley. En una sala de justicia precisamente se hace justicia. En el Evangelio, en Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. En una sala de justicia, por supuesto, se espera que se haga juicio. En el Evangelio, lo que le espera al hombre es el juicio. Romanos capítulo 2, versículo 3 al 5 dice, ¿piensas, oh hombre, que tú escaparás del juicio de Dios? Cuando se revele el día de la ira y del justo juicio de Dios. En una sala de justicia existe una condena. En el Evangelio, el castigo y la ira de Dios es la condena sobre el hombre. Juan capítulo 3, versículo 36 dice que la ira de Dios está sobre el hombre. En Romanos capítulo 5, versículo 16 dice, ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. En una sala de justicia hay un abogado. En el Evangelio también hay abogado. Queda demostrado bíblicamente hablando que el Evangelio es una cuestión jurídica. Dios quiere que lo veamos correctamente, es decir, que lo veamos como una cuestión jurídica, no de forma sentimental, emocional o de forma amorosa. Eso no es el Evangelio. Por cierto, en una sala de justicia, si lo pensamos bien, nunca se manejan términos como misericordia, amor, sentimientos, emociones, canciones, términos que sí usan los evangelios falsos porque no presentan el Evangelio desde el ángulo correcto. El Evangelio verdadero consiste en presentar a los hombres dos noticias bajo un aspecto jurídico. La primera y mala noticia es que el hombre está totalmente condenado por dos razones. La primera, por los pecados que comete diariamente, es decir, por lo que hace, y segundo, por tener una naturaleza mala, es decir, por lo que es. Analicemos primero los pecados que el hombre comete diariamente. Veamos algunos de esos pecados. Malos pensamientos, mentira, actitudes de violencia, la envidia, robos, venganza, rebeldía, la deshonestidad, las disputas, la avaricia, la codicia, la arrogancia, la amargura, la desobediencia, la pereza, las peleas, los pleitos, los insultos, la traición, las quejas, la murmuración, la ira, la negligencia, la malicia, la soberbia, las maldiciones, las burlas, los desprecios, las palabras sucias, la autocompasión, la manipulación de los demás, el maltrato, la borrachera, los celos, el desprecio, la falta de dominio propio, el enojo, la desconfianza,
el rencor, las imprudencias, la hechicería, la ambición, la terquedad, el mal testimonio, la blasfemia, la idolatría, el adulterio, el divorcio, la infidelidad, el orgullo, la estafa, el hacer diferencias entre las personas, la herejía, la ingratitud, la indiferencia, las orgías, la fornicación, la inmoralidad, la lujuria, la homosexualidad, el lesbianismo, el no hacer el bien posible, los griteríos, la falta de control, la religiosidad, los juramentos y las promesas no cumplidas, la insensibilidad, el racismo, las deudas innecesarias, las adivinaciones, la calumnia, la superstición, la insolencia, los afanes, el odio, la injusticia, meterse en las cosas ocultas, la cobardía, la impaciencia, la sensualidad, la dureza de corazón, los vicios, las enemistades, la falta de respeto, la hipocresía, la mundanalidad, los chismes, el perjurio, el desorden, el hacer las cosas por interés, el engaño, la falta de perdón, la deshonra, el intento de suicidio, el homicidio, la glotonería, la incredulidad, el despilfarro, el aborto, la extorsión, la vanidad, la coquetería, la ansiedad, el egoísmo, el pesimismo, la depresión, el ser parcial, el ir contra la conciencia de uno o de otra persona, el no amar o el negar el amor, el no ayudar, el estropear el cuerpo por fumar, drogarse, beber o tatuarse, la insensatez, el temor, el no amar a Dios sobre todas las cosas, el no hacer la voluntad de Dios. Estas y cosas semejantes a estas, la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estimado oyente, ¿has practicado alguna de estas cosas en tu vida? Marcos capítulo 7 del versículo 21 al 23, Romanos capítulo 1 del versículo 29 al 32 y Gálatas capítulo 5 del 19 al 21, son tres listas donde están algunos de esos pecados que hemos dicho hace un momento. Más de 100 pecados concretos que por hacerlos, creerlos, pensarlos o desearlos condenan al hombre ante Dios porque son infracciones de la ley. Dicho esto, ahora vamos a ver que el hombre está condenado por lo que el hombre es, o sea, por tener una naturaleza mala, degenerada y perversa, rebelde y corrupta, descarriada y degradada, malvada y maldita, depravada y abominable, entenebrecida y vil, contaminada y condenada, sucia e inmunda. El hombre no es buena persona. Todos estos términos que os he dicho son bíblicos, y todo esto exige justicia, demanda justicia, y Dios debe hacer justicia sobre el hombre, sobre lo que el hombre hace y sobre lo que el hombre es. Hace un momento hemos visto la cantidad de pecados que hace una persona diariamente. Ahora veamos lo que Dios dice sobre lo que el hombre es. Vamos a ver dos ejemplos, uno en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 64, versículo 6. El texto dice: todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, y todos caímos como una hoja, y nuestras maldades nos llevan como el viento. En la primera frase de Isaías 64, 6, Dios a través del profeta está diciendo que todo hombre es de naturaleza inmunda. Si nos fijamos, el verbo que se utiliza es el verbo ser, y el verbo ser es exactamente el mismo verbo que se utiliza para describir la naturaleza de Dios. Dios es eterno, Dios es infinito, Dios es todopoderoso, etc. Para calificar la naturaleza de Dios utilizamos el verbo ser, y Dios para calificar la naturaleza del hombre utiliza el mismo verbo, el verbo ser. Entonces la Biblia dice que el hombre es de naturaleza inmunda. Entonces de esa manera podemos ver el contraste que hay entre la naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios. La segunda frase de Isaías 64:6 dice: todas las obras del hombre son inmundas, aun incluso las obras justas,
o todos los intentos de justicia, o todos los intentos de justificarse el hombre delante de Dios, Dios dice, son inmundas. La tercera frase de Isaías 64:6 dice que todos estamos caídos como hojas. El hombre está muerto, como una hoja caída del árbol, seca, sin sentido, sin vida, sin esperanza, cargada. La cuarta frase de Isaías 64:6 dice, nuestras maldades nos llevan como el viento. Si analizamos un poco esa frase, nos damos cuenta como que el hombre es un esclavo de sus maldades y le hace hacer lo que el hombre no quiere hacer. Por lo tanto, el hombre es un esclavo. Entonces, en este pasaje tenemos superconcentrado 4 conceptos que Dios dice de lo que es el hombre. El hombre es inmundo, todas sus obras buenas y justas incluso son inmundas, el hombre está en una posición de caído y muerto, y el hombre es un esclavo. Con todas estas condiciones, el hombre no puede entrar en la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos un pasaje pequeño que dice cosas similares. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, siendo por naturaleza hijos de ira. Por lo tanto, por lo que el hombre hace y por lo que el hombre es, no puede entrar en la gloria de Dios, el hombre está condenado. Pero ahora vamos a ver otro ángulo. El hombre tiene enfrente a Dios, que es santo y juez perfectamente justo. Por lo tanto, Dios debe aplicar su justicia sobre los pecados del hombre, y también debe descargar su ira, o sea, el castigo que producen los pecados del hombre. Veamos algunos de los pasajes de los atributos de este Dios. El Salmo 5:5 dice que Dios aborrece el pecador. Entonces, si Dios aborrece el pecador, el hombre está perdido. El Salmo 7:11 dice que Dios es un juez justo. Si Dios es juez y es justo, no puede perdonar al hombre, porque si lo hace se convierte en un Dios injusto. Este es precisamente el dilema teológico más importante de toda la Biblia que veremos un poco más adelante. Isaías capítulo 6 dice que Dios es santo. Si Dios es santo en su naturaleza, no puede aceptar la naturaleza inmunda del pecador. Isaías 40:28 dice que Dios es eterno. Si Dios es eterno, el hombre merece un castigo eterno por ofender a un Dios eterno. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 8 dice que Dios es amor. Si Dios es amor, tiene que odiar al malo, porque el hombre es malo. Son incompatibles, dos naturalezas incompatibles. Lo mismo con Lucas capítulo 18, versículo 19. Ahí dice que Dios es bueno. Si Dios es bueno, tiene que rechazar automáticamente al hombre porque es malo. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es la muerte. Pensemos esto, estimado oyente, por un solo pecado Dios expulsó al diablo del cielo al instante. Por un solo pecado Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso al instante. Estimado oyente, ¿cuántos pecados has cometido en tu vida? ¿Por qué Dios aún no te quitó la vida? Razones tiene. Si la paga del pecado es la muerte, ¿por qué Dios no te quitó la vida? Hemos cometido más pecados que el diablo y Adán y Eva juntos. Si Dios expulsó al diablo y a Adán y Eva, ¿por qué entonces Dios aún no nos expulsó del planeta Tierra? La respuesta es una: paciencia. Paciencia para que conozcamos el verdadero Evangelio, porque la que nos espera detrás de la muerte es algo terrible. Romanos capítulo 3, versículo 25 habla de la paciencia de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 22 dice, Dios soporta con mucha paciencia los vasos de ira. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15 dice, entended esto, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahora, Dios tiene paciencia, pero todavía hay una dificultad que salvar. El gran dilema teológico de toda la Biblia está en esta cuestión. ¿Cómo Dios, siendo un juez justo, puede perdonar al hombre pecador, pero sin dejar de ser justo? Dios quiere perdonar al pecador, y lo espera, pero no puede perdonarlo de forma directa. Si Dios perdonara al pecador cuando éste se acerca solo con arrepentimiento de forma directa ante él, entonces eso generaría un triple problema jurídico. Primero, Dios se convertiría en un juez injusto, porque no estaría haciendo justicia.
Segundo, el pecador no recibiría lo que se merece, lo cual sería otra injusticia. Y tercero, paradójicamente, el que el hombre se arrepienta delante de Dios, eso sería un delito, o sea, un pecado. Es como si el pecador le dijera, mira, no hagas justicia, déjalo de lado, déjalo pasar, olvídate. O sea, tres injusticias en esa misma acción de arrepentimiento. Imaginemos un delincuente delante de un juez. Se leen los cargos y se le declara culpable. Entonces el delincuente levanta la mano, pasa al frente y le dice al señor juez, señor juez, reconozco lo que he hecho, perdóneme, me arrepiento, déjeme libre. ¿Cree usted, señor oyente, que el juez le va a perdonar? ¿Qué pasaría si el juez perdonara a ese delincuente? Sencillamente sería un juez injusto, un juez corrupto. Y no solo eso, sino que habría otra injusticia. El delincuente no recibiría lo que se merece. Hace pocos meses hablaba yo con una abogada sobre el tema del Evangelio, y en determinado momento yo le pregunté, estimada abogada, ¿cómo se perdonan sus pecados? Entonces ella me contestó, bueno, pidiéndole perdón a Dios y arrepintiéndome de mis pecados. Entonces yo le dije, estimada abogada, supongo que usted conoce las leyes y usted conoce algún ambiente jurídico, habrá estado en algún lugar en una sala de justicia. Y me dijo, sí. Entonces, estimada abogada, imagínese un delincuente delante de un juez que se arrepiente y le pide perdón. ¿Cree usted, abogada, que el juez le va a perdonar por el simple hecho de que el delincuente llore, se arrepienta y le pida perdón? Entonces la abogada me dijo, ¿sabe una cosa, Nikos? Sí, dígame, abogada. Yo soy jueza. Bueno, usted me dijo que era abogada. Sí, yo soy abogada, pero para ser juez es necesario ser abogado. Pues con la venia, su señoría. ¿Cuántas veces usted en un tribunal de justicia a algún delincuente le ha pedido perdón por arrepentimiento? ¿Qué pasaría si un delincuente se levanta en la sala de justicia y le dice, señora jueza, le ruego por favor que me perdone? Me arrepiento de lo que hice. ¿Usted, señora jueza, le perdonaría? ¿Y sabéis lo que me dijo la jueza? Que ni se le ocurra pedir perdón al delincuente. Y yo le dije, ¿por qué? Porque es un delito. Se llama delito de cohecho. Es como si el delincuente tratara de sobornar al juez. De la misma manera sucede con Dios. Cuando un pecador simplemente se arrepiente delante de Dios y le pide perdón de sus pecados, Dios no puede perdonarle, porque si Dios le perdonara, Dios se convertiría en un Dios injusto y el pecador no recibiría lo que se merece, a la vez que es un delito porque está tratando de sobornar a Dios. Entonces, para que Dios pueda perdonar al hombre sin dejar de ser justo, primero, Dios debe satisfacer la justicia que producen los pecados del hombre, y afortunadamente lo hizo. Segundo, también debe apaciguar su ira, producida por esos pecados, y afortunadamente Dios lo hizo. De esta forma, ahora sí Dios podrá perdonar al hombre. Entonces, para lograr todo esto, es decir, para que Dios pueda perdonar y a la vez seguir siendo juez justo, Dios diseña un plan, el Evangelio. Punto número 1. En la cruz, un inocente, Jesús, el Hijo de Dios, se ofrece como sustituto, y lo puede hacer porque es hombre perfecto, porque nunca pecó. Segundo, en la cruz, Dios el Padre, al castigar y matar a su Hijo, satisface la justicia de Dios que producen los pecados del hombre. Y tercero, en la cruz se apacigua la ira eterna que el pecador merece recibir en la condenación eterna. Por lo tanto, por medio de la cruz, Dios, juez justo y santo, puede hacer dos cosas a la vez: dejar satisfecha su justicia y su ira, y puede perdonar al hombre que cree y recibe este mensaje. Entonces, dilema teológico resuelto. Hagamos un resumen rápido de lo que hemos dicho de la mala noticia hasta ahora. Hemos dicho que el hombre está totalmente condenado por los pecados que comete diariamente, es decir, por lo que hace, y también hemos dicho que el hombre está condenado por tener una naturaleza mala, es decir, por lo que el hombre es. Y hemos dicho, por otro lado, que el hombre tiene enfrente a Dios, que es un juez justo y santo. Por lo tanto, Dios debe aplicar su justicia sobre los pecados del hombre, y debe descargar la ira, o sea, el castigo que producen los pecados del hombre. Entonces, con todo esto que hemos dicho, el hombre frente a Dios tiene un grave problema, un problema jurídico.
el juicio y la ira de Dios están sobre él. ¿Cómo librarse de esta situación terrible? Porque los pecados demandan justicia. Si la justicia cae sobre el pecador cuando Dios le quita la vida, entonces el hombre está perdido, y precisamente se trata de salvarlo. Pero si la justicia cae sobre otro, entonces hay salida, hay esperanza de salvación mientras el pecador no muera. La segunda y buena noticia es precisamente que la justicia cayó sobre otro. En la cruz, como ya hemos dicho, Dios el Padre descargó la ira eterna sobre su Hijo eterno para satisfacer la justicia eterna. Justicia e ira que tú y yo merecemos recibir en la condenación eterna. Entonces, estimado oyente, cuando el Padre castiga y mata a su Hijo en lugar del pecador, de esta manera se producen dos cosas. Se cancela la justicia divina contra el hombre y se retira la ira de Dios sobre el hombre. Cuando decimos, predicamos y enseñamos esto en las iglesias, mucha gente se escandaliza, pero es bíblico. Dicen que el que mató a Jesús fueron los judíos o fueron los romanos. Pero Isaías capítulo 53, la profecía de la cruz, dice en el versículo 4: el Mesías fue herido por Dios y abatido. El versículo 6 dice: Yahvé descargó sobre él el pecado de todos nosotros. Versículo 10 dice: Yahvé quiso destrozarle y quebrantarlo con padecimientos. Los romanos no mataron a Jesús. No podían matar una naturaleza perfecta. Los judíos lo entregaron, los romanos lo crucificaron, pero el Padre mata a su Hijo, y el Espíritu Santo, en unidad con el Padre, apoya en complicidad esa muerte, y ambos abandonan al Hijo de Dios en el Calvario, en una separación que para ellos es eterna. Un instante de separación entre seres eternos es una eternidad. La agonía de Getsemaní y el Calvario no era lo físico que le venía encima a Jesús. Jesús no temía el sufrimiento físico, ni lo físico fue el centro, ni lo peor para Jesús. Porque hubo mártires que sufrieron mucho más que Jesús físicamente, más torturados, más tiempo, incluso quemados. La copa de la ira de Dios, que el Señor hablaba en Getsemaní, que le hizo sudar gotas de sangre, no era el sufrimiento físico que le venía, sino la ira de Dios que le venía encima, la separación eterna del Padre. Como la paga del pecado es la muerte, en la cruz muere físicamente Jesús hombre, por 3 días, pero también en la cruz se rompe la comunión eterna entre el Padre y el Espíritu Santo con el Hijo. Es una muerte espiritual. Es el desgarro de la unidad divina, esa unidad eterna que por siempre existió. Ese amor, esa unidad es desgarrada, es cortada en un instante. La unidad eterna se rompe. Las dos muertes que el hombre experimentará por causa de sus pecados, la física y la eterna, las experimentó el Hijo de Dios en la cruz en sustitución del hombre. Jesús murió físicamente, y Jesús murió y experimentó la separación eterna. En Romanos capítulo 3, versículo 25 y 26, el pasaje más importante de toda la Biblia, dice: Dios puso a Jesucristo como propiciación, es decir, como la víctima que recibe el sacrificio para hacer justicia de las injusticias de un culpable, y así manifestar su justicia a fin de demostrar que Él es juez justo y también el que justifica al que pone la fe en Jesús. En Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 13, vemos la crudeza invisible de la cruz. Allí dice en el versículo 10: maldito todo aquel que no puede cumplir todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. El versículo 13 dice: Cristo fue hecho maldición por nosotros, porque no cumplimos la ley, pues estaba escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Los delincuentes eran expuestos en un madero. Cristo fue colgado como un delincuente, sin ser delincuente, por un delincuente. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21,
se habla de la sustitución de la cruz. Al que no conoció pecado, es decir, al Señor Jesús, el Padre lo hizo y lo trató como pecador por nosotros, para que nosotros, por medio de la fe, fuésemos hechos justicia ante Dios por medio de Él. Entonces, si en la cruz se satisfizo la justicia de Dios y se descargó totalmente la ira de Dios, y ya está todo hecho, ¿significa ya que estamos todos salvados porque está todo hecho? No. Dios manda y pone a todo hombre dos condiciones para salvarse. Dos condiciones para que, jurídicamente hablando, el hombre sea declarado justo. En Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, vemos allí cómo Jesús empieza su ministerio evangelístico. Y Jesús empieza su ministerio evangelístico no invitando a la gente a que repita una oración, no a que la gente lo reciba en su corazón, no a que la gente levante la mano, no a que la gente busque la prosperidad. Jesús dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Dios quiere que uno se arrepienta, es decir, que reconozca y abandone sus pecados y que reconozca también que tiene una naturaleza mala, es decir, lo que hemos dicho en la mala noticia. Pero la otra condición que Jesús pone en el versículo 15 es que todo hombre crea y confíe en la obra de justicia hecha en la cruz por el Señor Jesús, es decir, la buena noticia, el Evangelio. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, primera condición, y pone su fe en la justicia descargada en la cruz, segunda condición, entonces Dios lo declara totalmente perdonado, jurídicamente perdonado, inocente como si nunca hubiese pecado. Pero también lo declara totalmente reconciliado. O sea que este delincuente, que era enemigo de Dios, ahora Dios lo toma como hijo, y no solo como hijo, sino que también nos ofrece ser esposa del Hijo de Dios. Por lo tanto, ahora sí, por medio del arrepentimiento y la fe, con la obediencia de estas dos condiciones, el hombre sí puede entrar en la gloria de Dios. La resurrección de su Hijo es la evidencia de que Jesús nunca pecó. Si no, Jesús estaría todavía en la tumba como todos los demás líderes de todas las demás religiones. La resurrección es la evidencia de que Dios aceptó este evangelio, este sacrificio perfecto a favor del hombre pecador. La resurrección es el sello de la buena noticia de la cruz. Es como si Dios dijera: regresa, vuelve aquí a donde estabas. Sin resurrección todo esto es una historia trágica y dramática. Pero con la resurrección hay vida. Como la resurrección es vida, la resurrección de Jesús es lo que le da vida y poder a este verdadero evangelio, maravilloso, glorioso evangelio. Por eso los demás evangelios no tienen poder, por eso la gente sigue viviendo a pesar de que pasa al frente, repite una oración, y todo lo demás sigue en sus vidas igual porque no hay poder. Solo el verdadero evangelio del arrepentimiento y la fe, respaldado por el poder de la resurrección, da vida y poder para vivir una vida transformada. Isaías capítulo 53, versículo 11 dice: por medio de este conocimiento, o sea, el evangelio, mi siervo, es decir, Jesús, el justo, justificará, es decir, declarará jurídicamente inocente a muchos culpables. Y tú puedes ser uno de ellos, estimado oyente. Tú y yo somos culpables por lo que hemos hecho y por lo que somos. Dios es un juez justo, Dios es santo y tiene que hacer justicia sobre nuestra naturaleza injusta y sobre nuestras obras injustas. En la cruz está la solución. En resumen de todo lo dicho, el evangelio verdadero consiste en dos noticias y en dos condiciones. Cuando habíamos dicho arriba, ¿qué es el evangelio? El evangelio consta de dos noticias y dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos noticias? La mala noticia es que el hombre hace injusticias y es injusto, y Dios hace justicia y es justo, precisamente todo lo contrario. La buena noticia es que en la cruz el Padre descarga su ira sobre su Hijo para hacer justicia de tus injusticias. ¿Y cuáles son las dos condiciones? Las dos condiciones que Dios pone para salvar son arrepentimiento de los pecados y reconocer la naturaleza mala, y poner la fe en la justicia de la cruz. Estimado oyente, yo te invito a obedecer las dos condiciones que acabamos de decir.
Yo te invito a que vayas y busques en tu habitación un momento tranquilo, que busques un lugar tranquilo, que te postres de rodillas, que te descalces porque el lugar es santo, y que te arrepientas de cada uno de los pecados que hemos dicho anteriormente, todos esos pecados que han saltado ahora en tu conciencia, y que reconozcas que eres mala persona, que eres malo. Dios pide también que creas en lo que sucedió en la justicia de la cruz. Señor, es verdad, reconozco que soy culpable. Reconozco que durante 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años he hecho las cosas mal. ¿Cuántos pecados, Señor, que demandan justicia? Señor, lo reconozco, me arrepiento, los abandono. Señor, espera. Eso es la mitad del Evangelio. Hoy he comprendido, hoy he entendido que había que hacer justicia de mis injusticias. Y ahora veo y creo que en la cruz hiciste justicia de mis injusticias, y yo lo creo. Una cosa más, Señor. Muchísimas gracias por este precioso Evangelio. Estimado oyente, mañana continuamos con otro aspecto, otro ángulo expositivo del verdadero Evangelio. Les ha hablado Nikos Ricoy.